De repente, el té hirviendo salpicó mi cara. El dolor agudo me golpeó de inmediato, dejándome aturdida mientras me quitaba el líquido ardiente. Levanté la vista y vi a Vivian, mi suegra, parada allí con la taza vacía todavía en la mano. Su expresión era fría, sin emociones, como si lo hubiera hecho a propósito. Traté de entender lo que acababa de pasar, pero el shock me dejó sin palabras. Esta no era la primera vez que cruzaba la línea, pero sería la última. Sus ojos helados se encontraron con los míos y, mientras su voz áspera sonaba de nuevo, supe que ya no podía soportarlo más. Hola, mi nombre es Sandra y tengo 32 años. Lo que alguna vez fue un matrimonio lleno de esperanza se ha convertido en una batalla agotadora, no solo entre mi esposo y yo, sino también entre su madre y yo. Derek y yo nos conocimos en la universidad. Ambos estudiamos administración de empresas y soñábamos con desarrollar nuestras carreras en finanzas. Nos casamos hace 3 años y estábamos listos para empezar una vida juntos. Sin embargo, Derek perdió su trabajo hace 6 meses, y todo cambió rápidamente. Trabajar duro en el mundo de las finanzas, hacerlo bien y ganar un ingreso sólido de alrededor de 50,000 pesos al mes con el comercio de acciones debería haber sido suficiente para mantenernos a los dos, pero Vivian no estaba satisfecha, nunca me aprobó de verdad, y cuando Derek perdió su trabajo, su resentimiento creció, a pesar de que yo estaba apoyando financieramente el hogar. Ella siempre esperaba más. Su última demanda fue que contribuyera con 1,500 pesos adicionales al mes para los gastos del hogar, aunque yo ya estaba cubriendo todo, la hipoteca, los servicios, los comestibles y más. Para ella, no era suficiente. No importaba cuánto estuviera haciendo, nunca era suficiente. Una mañana, después de que me fui directo a lo que esperaba que fuera una entrevista de trabajo importante, Vivian me acorraló en la cocina. Estaba sentada en la mesa, bebiendo su té y mirándome fijamente mientras yo limpiaba los mostradores. ¿Crees que solo porque estás ganando algo de dinero puedes librarte sin pagar tu parte? Me soltó Vivian. Me detuve, tratando de mantener la calma. Vivian, ya estoy cubriendo todas las cuentas. ¿Qué más quieres? Quiero que contribuyas con 1,500 pesos al mes, exigió, como si fuera la petición más razonable del mundo. Ya estoy pagando todo. No me queda nada más para dar, respondí con voz firme pero tranquila. Los ojos de Vivian se entrecerraron. Entonces, tal vez deberías pensar en irte. Si no puedes cargar con tu parte, no perteneces a esta casa. Me quedé atónita. Ella sabía perfectamente que yo era quien mantenía esta casa, no Derek, y aún así tuvo la audacia de pedirme más. Mi paciencia llegó al límite. No soy yo quien no está haciendo su parte aquí, Vivian. Tal vez deberías hablar con tu hijo sobre contribuir antes de venir a mí. Fue entonces cuando perdió el control. En un arranque de ira, se levantó, agarró su té y lo arrojó directamente a mi cara. El líquido hirviendo quemó mi piel, pero lo que más me dolió fue la pura malicia detrás de su acto. Retrocedí sorprendido y me quedé en silencio mientras ella se marchaba furiosa, murmurando algo sobre que yo era una desagradecida y que no merecía estar en su familia. Fue en ese momento que supe que no podía seguir en esa casa. Esa misma noche empaqué mis cosas y me fui. Derek no estaba por ningún lado. Otra entrevista de trabajo fallida. Supongo que no tenía intención de esperarme a que volviera a casa. Regresé a la casa de mis padres, y los días pasaron lentamente. No escuché ni una palabra de Derek, ni una sola llamada o mensaje. Al principio me sorprendió. Esperaba al menos una disculpa o una explicación. Pero conforme pasaron las semanas, me di cuenta de que yo significaba poco para él, o al menos, menos de lo que significaba su madre. Pasó un mes y mis sentimientos hacia Derek empezaron a desvanecerse, siendo reemplazados por una sensación de claridad. No podía regresar a un matrimonio en el que me devaluaban y manipulaban constantemente. Comencé a considerar seriamente el divorcio. Una mañana temprano, el timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Miré el monitor y me sorprendió ver a Derek y Vivian parados afuera, como si nada hubiera cambiado desde que me fui. ¿Qué? Murmuré, desconcertada por su repentina aparición. Sí, ¿qué puedo hacer por ustedes? Pregunté a través del intercomunicador, manteniendo mi tono tranquilo a pesar de mi creciente frustración. Te perdono, Sandra, declaró Vivian con arrogancia, su voz aguda resonando a través del altavoz. Vuelve a casa ahora. Perdóname, repetí, confundida y enojada. ¿Perdonarme por qué exactamente? Yo no he hecho nada malo. Y sin embargo, ahí estaba ella, actuando como si tuviera alguna autoridad sobre mí. Sin esperar una respuesta, corté la llamada del intercomunicador y me alejé de la puerta, con el corazón acelerado por la ira, pero no se fueron. En vez de eso, empezaron a golpear la puerta,
Sus voces se hicieron más fuertes y desesperadas. No nos cuelgues, simplemente déjanos entrar, gritó Vivien, de mala gana. Abrí la puerta, más para no molestar a los vecinos que para escuchar lo que tenían que decir. Entraron, y les hice un gesto para que se sentaran en el sofá de la sala. Necesitaba respuestas y no iba a dejar que me pisotearan esta vez. ¿Qué quieren?, pregunté, yendo directo al punto. Vivien se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Tienes que volver. Ya es hora de dejar de actuar como una niña y regresar a tus responsabilidades. Mi mandíbula se apretó. Me dijiste que me fuera, Vivien. Me fui por tu culpa. ¿Ahora esperas que regrese como si nada hubiera pasado? La discusión se intensificó rápidamente, con Vivien acusándome de abandonar a Derek, mientras yo me mantenía firme recordándole el abuso que sufrí bajo su techo. Cuando la pelea alcanzó su punto máximo, Derek finalmente habló con voz vacilante. Mamá, hay algo que necesito decirte. Vivien se volteó hacia él, su ira disminuyendo momentáneamente. ¿Qué es? Derek miró hacia abajo, incapaz de mirarla a los ojos. He estado sin trabajo durante meses. Sandra es quien nos ha estado manteniendo. Yo no he estado aportando nada. La cara de Vivien se torció de incredulidad y furia. ¿Qué quieres decir? Me dijiste que todo estaba bien. No quería que te preocuparas, murmuró Derek, pero su excusa solo empeoró las cosas. Vivien explotó, ahora su ira dirigida hacia Derek. ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo, dependiendo de ella, sin hacer nada para arreglar tu situación? Me senté viendo cómo se desarrollaba la escena. Esta era exactamente la razón por la que me fui. Ya no iba a ser parte de este ciclo tóxico. En ese momento, el divorcio parecía la única salida. Busqué en mi bolso y saqué los papeles de divorcio que había guardado durante semanas. Los ojos de Derek se abrieron con incredulidad cuando se los entregué. Por un momento, no dijo nada, solo los miró fijamente, como si no pudiera entender lo que estaba pasando. Sandra, esto es demasiado repentino, dijo finalmente, con la voz temblorosa. ¿No crees que deberíamos hablar de esto? Sacudí la cabeza. La resolución en mi corazón era inquebrantable. He tenido semanas para pensar en esto. Derek, no te acercaste, no te importó. Tu madre me ha tratado horrible y dejaste que pasara. No voy a regresar a esa casa. Vivien se levantó de un salto, con la ira evidente en su rostro. ¿Crees que puedes irte después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Lo que han hecho por mí? Me burlé de Vivien. No has hecho nada más que hacerme la vida imposible desde el día que me mudé. Yo era la que mantenía la casa mientras Derek estaba desempleado. Y aún así me exigías más. No voy a dejar que ninguno de los dos se aproveche más de mí. La cara de Derek se puso roja de frustración. No puedes simplemente renunciar a nuestro matrimonio por unas cuantas discusiones con mi mamá. Esto no son solo unas cuantas discusiones, Derek, dije con firmeza. Te quedaste al margen y viste cómo tu madre me abusaba verbal y emocionalmente. Nunca me defendiste, nunca me apoyaste. Y ahora, cuando más te necesitaba, ni siquiera fuiste capaz de acercarte. Salí para ver si estaba bien. Vivien estaba lívida. Su cara era una mezcla de furia e incredulidad. Ingrata, después de todo lo que he hecho por ti, mantener esta casa funcionando, permitiéndote vivir aquí, yo pagaba todo. Vivien, la interrumpí, mi voz era fría. ¿Y aún querías más? La habitación quedó en silencio por un momento. El peso de mis palabras cayó sobre ellos. Derek miraba entre su madre y yo, sin saber qué decir. Sabía que era verdad. Había dependido de mí sin hacer nada para mejorar nuestra situación. Ya terminé, Derek, dije, con voz firme. Tomó los papeles con manos temblorosas y el bolígrafo. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, preguntó en voz baja, casi como si esperara que cambiara de opinión. Nunca he estado más segura de nada, respondí, sintiendo una ola de alivio mientras firmaba los papeles. Vivien, incapaz de contener más su ira, salió furiosa de la habitación. Te arrepentirás, Sandra, te arrepentirás de habernos dejado. La vi irse sin mirar atrás. Las amenazas resonaban en el pasillo, pero no sentí nada, ni miedo, ni arrepentimiento, solo alivio. Finalmente, pasaron más de 3 semanas y la vida en la casa de mis padres era pacífica. Los papeles del divorcio ya se habían presentado y estaba comenzando a seguir adelante con mi vida. Una tarde, recibí una llamada que me tomó por sorpresa. Era Vivien. ¿Qué quieres?, pregunté, manteniendo un tono neutral aunque mi corazón se aceleró de ansiedad. Sandra, me cortaron la luz y el gas, dijo Vivien, su voz llena de desesperación. Sé que ya no estás con Derek,
Pero, ¿podrías al menos ayudarnos a pagar las facturas de este mes hasta que Derek encuentre un trabajo? No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que me habían hecho pasar, ella tuvo la audacia de pedirme ayuda. No, Vivian, le respondí con firmeza. Ya no soy responsable de tu hogar. Deberías pedirle directamente a Derek que se encargue de eso. Él no puede, espetó ella. Todavía no ha encontrado trabajo y necesitamos ayuda. Te sugiero que lo averigües, dije con calma, sintiendo que mi paciencia se estaba acabando. Ya no me voy a involucrar más, le dije, presionando el botón de llamada para colgar. No puedes abandonarnos así, gritó Vivian, con su voz llena de ira y desesperación. No voy a abandonar a nadie, simplemente sigo adelante, respondí, y con eso terminé la llamada, bloqueándola. Pasaron unos meses y la vida finalmente comenzó a adaptarse a una nueva normalidad. Estaba prosperando en el trabajo, concentrándome en mis propias metas y en mi felicidad. Un día recibí un mensaje directo de Derek. Se disculpó por todo y admitió que debería haberme defendido. Finalmente encontré un trabajo en una fábrica, dijo, pero a pesar de sus disculpas, no sentí la necesidad de volver a relacionarme con él o su madre. Decidí bloquear su número también. Había seguido adelante y no tenía sentido reabrir viejas heridas 8 meses después del divorcio. Conocí a alguien nuevo que se llamaba Eric. Era amable, confiable y respetuoso. Todo lo que había anhelado pero nunca encontré en Derek. No nos apresurábamos a hacer nada serio, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía feliz y en paz. Vivian finalmente enfrentó las consecuencias de sus acciones después de que presenté una denuncia legal sobre el incidente del té. Fue acusada de agresión. El tribunal le impuso una multa y fue sentenciada a servicio comunitario. El sistema legal reconoció su comportamiento como abusivo e inaceptable. Por otro lado, Derek se vio obligado a pagar manutención conyugal. Era una consecuencia justa porque, por su inacción y su confianza en mí durante todo nuestro matrimonio, al final había obtenido más que solo libertad de un matrimonio tóxico. Había ganado claridad, confianza y una nueva sensación de paz. Con el paso de los meses, mi vida dio un giro para mejor. Había dejado atrás el ambiente tóxico y la manipulación constante, y por primera vez en años, sentí que realmente estaba viviendo para mí misma. Mi carrera y mis finanzas continuaron prosperando, y disfruté de la libertad que venía con eso. De vez en cuando pensaba en Derek y su madre, pero esos pensamientos no permanecían mucho tiempo. Había cerrado ese capítulo de mi vida y no había vuelta atrás. Eric y yo nos hicimos más cercanos, aunque aún no estábamos. No había prisa por nada. La conexión entre nosotros se sentía real. Él fue paciente y comprensivo, cualidades que había anhelado durante mi tiempo con Derek. No había exigencias ni expectativas infinitas. Por primera vez en mucho tiempo, pude concentrarme en lo que me hacía feliz. Una tarde, mientras me ponía al día con un trabajo en un café, recibí un correo electrónico que me provocó un escalofrío. Era del abogado de Derek. El asunto decía: solicitud de reconsideración de manutención conyugal. Abrí el correo y mi corazón latía con fuerza, pero mientras leía el contenido, una sensación de calma se instaló en mí. Derek estaba apelando para reducir los pagos de manutención conyugal, citando dificultades financieras. Aparentemente, había estado luchando para llegar a fin de mes desde nuestro divorcio, y la salud de Vivian también había afectado sus finanzas. Afirmó que el trabajo en la fábrica no pagaba lo suficiente para cubrir sus gastos de manutención y la manutención del cónyuge. Sabía lo que estaban tratando de hacer. Esperaban que me sintiera culpable y reconsiderara mi decisión, pero ya había terminado con su juego. Había pagado mis deudas, tanto emocionales como financieras. Le envié el correo electrónico a mi abogado, confiando en que la ley estaría de mi lado. Unas semanas después, fuimos a la corte. Derek y su abogado argumentaron que ya no podía pagar la manutención conyugal debido a su difícil situación financiera. Presentó documentos que demostraban sus magros ingresos del trabajo en la fábrica y, al mismo tiempo, resaltaba los crecientes gastos médicos de Vivian, pero mi abogada estaba lista. Señaló que yo había sido la única proveedora financiera de nuestro hogar durante nuestro matrimonio, mientras que Derek había hecho poco para contribuir. La manutención conyugal era justa considerando los años que pasé apoyándolo a él y a su madre. Además, mi abogado sacó a relucir la agresión de Vivian contra mí, recordándole al tribunal el ambiente tóxico que había soportado durante toda la audiencia. Pude ver la frustración creciendo en el rostro de Derek, algo a lo que no estaba acostumbrado. Ahora que tenía que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, estaba luchando. El juez escuchó atentamente a ambas partes antes de emitir el veredicto. La solicitud de Derek para reducir la manutención conyugal fue denegada. El tribunal reconoció que,
Si bien su situación financiera era desafiante, no era suficiente para justificar una reducción en los pagos. Además, el comportamiento de Vivian había jugado un papel importante en la ruptura de nuestro matrimonio, y el juez dejó claro que Derek necesitaba asumir la responsabilidad de sus acciones o la falta de ellas. Cuando salimos de la sala del tribunal, Derek se acercó a mí con una expresión de frustración y desesperación. Sandra, por favor, ¿no podemos solucionar algo? Estoy luchando, no tienes que hacer esto. Lo miré, sintiendo un dolor de simpatía, pero rápidamente me recordé a mí misma todo lo que había pasado. Derek, lo que pasé, años apoyándote a ti y a tu madre, y todo lo que obtuve a cambio fue falta de respeto y manipulación. Necesitas resolver las cosas por ti mismo, sin esperar una respuesta. Me alejé, dejándolo ahí parado. No estaba enojada, solo aliviada de haberlo hecho. Ya no estaba atrapada en una vida que me había agotado mi energía y felicidad. A medida que pasaban los meses, la salud de Vivian seguía empeorando. Había escuchado a través de amigos en común que le habían diagnosticado una enfermedad grave y que estaba luchando por cuidarla. Aunque una parte de mí sentía pena por ellos, sabía que ya no era mi responsabilidad. Había hecho mi parte y ahora era el momento de dar un paso adelante en mi propia vida. Por otro lado, Eric y yo nos habíamos vuelto más cercanos y florecientes. Estábamos hablando de dar el siguiente paso en nuestra relación. Él respetaba mi independencia y apoyaba mis ambiciones, algo que nunca había experimentado en mi matrimonio anterior. Fue reconfortante estar con alguien que me valoraba por lo que era, sin intentar cambiarme ni controlarme. Un día, mientras hojeaba las noticias en mi teléfono, vi un titular que me llamó la atención: mujer local sentenciada por agresión en incidente de té. Mi corazón se aceleró cuando hice clic en el artículo y, efectivamente, se trataba de Vivian. El caso que había presentado contra ella por arrojarme té caliente, finalmente, había llegado a su fin. El tribunal la había declarado culpable de agresión y fue sentenciada a pagar una multa considerable, además de un servicio comunitario adicional. El peso de todo esto me golpeó de inmediato. Vivian finalmente se había enfrentado a la justicia y eso se sentía como el cierre que necesitaba. No estaba celebrando su caída, pero sentí una sensación de paz al saber que ella había sido responsabilizada por sus acciones. Meses después, mientras me sentaba con Eric en un restaurante, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida. Cambié, me alejé de un matrimonio tóxico, enfrenté batallas legales y salí más fuerte del otro lado. Encontré la felicidad en mi carrera, en mi relación con Eric y, lo más importante, dentro de mí. Ya no cargaba con la carga de mi pasado. Vivian y Derek ya no eran parte de mi vida y era libre de vivir en mis propios términos mientras le sonreía a Eric al otro lado de la mesa. Sabía que, sin importar lo que me deparara el futuro, estaba lista. Gracias por ver. Si disfrutaste esta historia, no olvides poner un asterisco, suscríbete, al canal para obtener más contenido, me gusta el video si resonó contigo y deja un asterisco, comenta asterisco a continuación para compartir tus pensamientos o experiencias. Tu apoyo significa mucho.